problemas económicos, problemas de individuos, problemas de familia, a nivel social. Realmente es una canción que toca todas estas áreas, todos estos temas sociales que pudieran estar ahora mismo en primeras planas en diferentes países en Latinoamérica. En este momento se detiene el estudio, se detiene Latinoamérica para escuchar una de nuestras canciones favoritas. Con nosotros Marcos Yaroide de la producción Del Cielo a la Tierra, que se abran los cielos. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que el poder y la gracia del Señor te cubran hoy. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. En
te voy a amar, tu sangre diste por amor. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Dios de los cielos, te quiero adorar, quiero exaltar el universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Oh, santo es el Cordero inmolado. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, sana mi corazón. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero exaltar el universo, te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Te amamos Dios, te exaltamos, el universo te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Lléname, lléname, lléname. Sana mi corazón, Señor. Desesperado está por un toque tuyo. Llénalo, llénalo. Sana mi corazón, Señor. Santo Cordero, te quiero adorar. Muy buenos días a nuestros televidentes en esta preciosa mañana de este jueves 9 del mes de mayo. Qué gran bendición el poder compartir con todos ustedes una vez más en este programa que acaba de dar inicio, Sembradores de Esperanza. Como siempre, con una palabra fresca, una palabra edificante, como nos caracteriza a nosotros como enviados de Dios que somos, y por medio de esta plataforma Cinevisión. Un privilegio enorme agradecer a Dios por este inmenso día, estas maravillas que nos permite vivir día tras día, no porque solo podemos ver el sol, sino porque también podemos levantarnos de nuestras camas y poder continuar con tantas cosas hermosas que nos toca por vivir durante estemos en esta tierra. Lorena Terrero les bendice y les saluda, y por supuesto también le damos la bienvenida a nuestro pastor Freddy Pérez, quien está con nosotros en el día de hoy, y hoy con un invitado sumamente especial, el cual viene a hablarnos de finanzas personales, Alexis Ramos. Bienvenidos. Dios te bendiga. Amén. Lorena, bendiciones para los que cada semana nos ayudan, nos prestan su sintonía. Es un placer para nosotros llegar hasta sus hogares con un mensaje de esperanza, un mensaje orientado a la fe en Cristo Jesús. Don Alexis, bienvenido. Muy buenos días, Buen día, Lorena, Alexis. Freddy, a todos nuestros televidentes. Que el Shekinah del Señor caiga sobre sus hogares y sus familiares. Hoy tenemos un tema a tratar bastante interesante. Hoy hablaremos, entrégale a Dios tu defensa.
cuántos problemas, ¿verdad?, caracterizan al ser humano, y muchas veces hacemos lo imposible por quedar bien, pero eso lo trataremos en lo más adelante. Ahora vamos a iniciar con este segmento que tenemos de finanza, y hoy hablaremos de un tema también sumamente interesante, que sé que será de sumo interés de todos nuestros televidentes. Los esclavos modernos no están encadenados, están endeudados. Muy atractivo el tema que tenemos en el día de hoy, Alexis, pero nos gustaría que tú nos cuentes un poquito de qué se trata esto. Fíjense, normalmente sabemos que en el diario vivir todos de alguna manera en un momento determinado de nuestras vidas tomamos un préstamo para cualquier tipo de necesidad que podamos tener. Sin embargo, es bueno aclarar que hay muchas personas que se sobreendeudan y después no saben cómo pagar. O dos, pueden estar endeudados, pueden pagar, pero pierden un trabajo y posteriormente entonces no tienen la capacidad de devolver a aquellos que tomaron prestado en un momento determinado. Y también por el problema de autoestima, muchos se endeudan más allá de sus capacidades para el simple hecho de aparentar una vida que no es la que deben llevar. Así mismo es, algo que caracteriza también al ser humano, ¿verdad? El Sí. vivir en competencia y querer igualarse a los demás. Pero, Alexi, entendemos que que muchas veces tenemos deudas que no podemos saldar, pero debe de existir alguna alternativa, ¿o no? Claro, ¿Cómo claro. nosotros podemos buscar en el más allá, en lo más profundo, para poder solucionar y salir adelante? Fíjense, lo primero que vamos a definir lo que es una deuda. Exacto. Es aquel dinero que tomamos prestado para comprar algo. O sea, más formal, es un pasivo que tomamos para comprar un producto, bien o servicio, que puede ser que nos traiga, nos devuelva parte de lo que invertimos y en otros casos no. Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos sencillos. Hay personas que tienen que comprar un vehículo por el simple hecho de que van a trabajar como vendedores. Entonces necesitan movilizarse. Okay. Pero hay personas que compran un vehículo simplemente para tener un carro en el garaje. Hay una gran diferencia. Entonces, Sí. en el que compra el vehículo para transportarse, para ser vendedor, desarrollar un trabajo, esa es una deuda productiva. Es una deuda productiva, perfectamente es la palabra correcta utilizada. Ahora, la diferencia está en aquellos que compran el carro utilitario necesario para desenvolverse o un carro por encima de sus posibilidades para desenvolverse y aparentar. Ya. Digamos que con un Sonata, perdón la publicidad, con un modelo del 2000 es suficiente para el requerimiento laboral, pero él quiere uno del 2014 para competir con otros gerentes. He visto personas, por ejemplo, en algunos casos, de personas que vivían perfectamente y tenían un motor y eran vendedores. Decidieron aparentar un poquito más, comprar un vehículo y empezaron a tener problemas. Ahora, como decía perfectamente Lorena, o preguntaba Lorena, ¿qué podemos hacer? Cuando tenemos varios tipos de deuda y podemos pagarla, podemos unificar las deudas para disminuir la tasa. O sea, en vez de tener esta tarjeta de crédito aquí que le estamos financiando, esta tarjeta de crédito allá, un préstamo aquí, un préstamo allá, vamos a todas las instituciones lo hacen, pero hay 4 esenciales que te hacen consolidaciones de deuda. Entonces, vamos a una de esas, le decimos, quiero tener una sola deuda, pagar una menor tasa, e inclusive es importante señalar que cualquier préstamo en el mercado financiero es más barato que financiar una tarjeta de crédito. Okay. No es lo mismo un 20 y tantos por ciento que entre un 52 y un 74% que tienen las tarjetas. Entonces, el primer paso para aquel que puede pagar, disminuir las deudas, es tomar una consolidación en una institución y reducir. Ahora, que tenga en cuenta que si pagó un par de tarjetas, no vuelva a consumir con esa tarjeta porque si no se va a sobreendeudar nueva vez. Pero también tenemos el caso que encontramos muchas veces a aquellas personas que tomaron préstamos, o sea, tienen deudas, perdieron sus trabajos o perdieron uno, porque el pluriempleo es parte de la esencia de cada uno de nosotros. Entonces no tenían la capacidad de pagar todas las deudas. Hay un método que habla de la bola de nieve. Yo no estoy tan de acuerdo, aunque voy en contra de los financieros en esta parte, de ese método que es el de David Ramsey, uno de los más conocidos, donde dice que debemos poner las deudas de menor a mayor e irlas saldando. Otras personas dicen que debemos chequear las tasas, mientras más altas, aplicarlas a ellas. Lo primero que yo digo que todo es relativo. Imagínense que la más barata es 10,000, otra de 20,000, pero tengo la del carro que es el que me produce dinero. ¿Cuál yo debo pagar primero? La del carro para que no me la quiten. Entonces ya eso quita la esencia de este tipo de la bola de nieve, de manejarse de esa manera. Yo digo que debemos priorizar. Imagínense que también usted tenga una casa y no la puede pagar. Lo primero que le digo, véndala.
Pero si no, en caso cualquiera, sígala pagando aunque deje de pagar otro, porque va a perder todo lo que invirtió en una propiedad, en un bien inmobiliario. Entonces todo es relativo y entonces ahí se cae lo de menor a mayor. Ahora es importante, muchas veces es bueno salir de una deuda pequeña. ¿Por qué? Porque te hace sentir que ya estás saliendo, que estás saliendo a flote. Sin importar lo que debas o no debas, el tú sentirte tranquilo, el decir, ya estoy haciendo algo, te da una especie de alivio necesario para todos nosotros. Así es. Sabes, Alexis, me surge una pregunta porque entendemos que, ok, hay prioridades y que tenemos que basarnos en eso, en las prioridades ante todo. Pero muchas veces también existen gastos que son necesarios y muchas veces tú no cuentas con esa suficiente entrada, entonces lo que haces es gastar de tus ahorros. Cuando tú sacas y nada de entrar, puede existir un plan quizás para producir un poquito más ese dinero que tú tienes ahí en ahorro y que no quede todo ya pues gastado. Lo más importante es saber algo. Si usted tiene ahorro y debe, mejor pague. En caso de que no debas. Por encima de lo conveniente. En caso de que no debas. Escúchame, Lorena, repita eso, por favor. Hay que hacer lo correcto por encima de lo conveniente. Bien. Porque no tiene sentido tener, por ejemplo, 1,000 pesos ahorrados cuando estoy pagando por 1,000 pesos una tasa de un 20 anual. Exacto. Que estoy perdiendo. Ese es el financiero. Okay. Pero en cuanto a mi pregunta, Alex. Fíjate, sí hay métodos que tú puedes utilizar. Aquí hablamos en uno de los programas que empecemos con el más sencillo, empezar a ahorrar en una alcancía. Bien. Se hace un hábito, dicen algunos psicólogos que después de 21 días de manera consuetudinaria, otros ya llegan por 40 o por 60 días, pero que de manera consuetudinaria tú guardes algo, se te queda en el cerebro y se hace una constante. Otro es por la disciplina. Usted se disciplina y dice, yo cobro semanal, cobro quincenal, voy a sacar 200 pesos, 300 pesos. A veces la gente dirá, pero eso es muy poco. Pero hace la disciplina de empezar a ahorrar. Y cuando usted crea el hábito, entonces puede empezar a aumentar. Aquí hablamos también en este programa, Lorena, del programa de las 52 semanas, donde cada semana usted pone 50 pesos, en la siguiente pone 50 pesos más, termina teniendo 2,000 y pico de dólares, el equivalente en el término de un año. Pero lo importante es hacer de eso una costumbre. Escúchame, Alexis, la primera semana 50, la segunda 100, 150. Y así sucesivamente, correcto. Entonces, eso es lo que te lleva a que tu mente se discipline y que entiendas que debes hacerlo. Debemos empezar a hacer eso con nuestros hijos. Yo recuerdo a mí pequeño me ponían una alcancía y la alcancía no era de lata como hoy día, era un tarro de mantequilla, sin la mantequilla, claro está, con tape y un hoyito arriba, pero me crearon la disciplina del ahorro. Entonces sí, hay instrumentos, para terminar con la pregunta de Lorena, hay instrumentos que te generan recursos más allá de los que te dicen los bancos. Claro, usted va a un banco y puede negociar una tasa, pero como dicen algunos, pero para que me den una buena tasa tengo que llevar mucho dinero. Acuérdense que hemos hablado también aquí de los puestos de bolsa de valores. Hay 19, 20 puestos de bolsa de valores donde usted tiene papel comercial, fideicomiso, administración de ahorro, fondo inmobiliario cerrado, bonos. O sea, usted tiene un sinnúmero de instrumentos que con poco dinero le van a dar una tasa alta, igual que una institución financiera si lleva grandes cantidades de dinero. Si tú no eres de esos que constantemente llevas a un banco dinero para ahorrarlo, ¿qué usted sugiere? ¿Aún siendo poquito dinero llevarlo al banco o simplemente crear un hábito en casa, como el método de la alcancía? En casa no, porque se pellizca muy rápido. Exacto. Y segundo, si usted va a tener dinero que lo va a poner inicialmente en una cuenta de ahorro, hay varias instituciones que usted autoriza y se lo trasladan de una cuenta a otra. Eso para que usted no lo tenga. Segundo, si usted quiere ahorrar una cuenta, por favor, no tenga una tarjeta de débito de esa cuenta. Porque de que le falten 200 pesos para algo va a decir, déjame coger la tarjeta de débito y retirar el dinero. Entonces, esto es cuestión de disciplina. Pero la realidad es que debemos comenzar. Y voy a decir algo que resulta un poquito contraproducente, pero aquí las pensiones son muy pocos los que van a salir pensionados después de 30 años. Usted tiene que procurar tener su propia pensión. ¿Su propia AFP? Sí. Después de 30 años, 360 cotizaciones, usted va a tener un promedio de un 26.5 de lo que acumuló durante 30 años. Wow. Si usted empezó ganando 10,000 pesos cuando empezó a trabajar, terminó ganando 100,000, usted no se va a ir con 70 ni 80,000, se va a ir con 20 o 25,000 pesos. Cuando en la postrimería de la vida, usted necesita más dinero y está acostumbrado a un estilo de vida. Claro que entonces, con esto, es importante que empecemos a ahorrar, como decía Lorena, aunque estábamos hablando de los préstamos o de las deudas,
porque esa es la esencia de tu tranquilidad a futuro. Alexis, pero además de pagar, ¿qué recomendaciones tenemos para aumentar los ingresos? Porque si ganamos lo mismo, posiblemente no avanzaremos en la disminución de la deuda. Es importante hacer la salvedad de que debemos de hacer un presupuesto. Sabemos lo que ganamos, pero a veces no sabemos cómo lo gastamos. Okay. Es anotar día a día durante un tiempo prudente y corroborar en qué está gastando de más y empezar a recortar. Ahora, hemos propugnado aquí, igual que a través de la Mesa Nacional de Emprendimiento del país, de que la gente emprenda. Nosotros tenemos muchas ideas los dominicanos, pero a veces no las llevamos a cabo. Y eso es algo que sería bueno tratarlo, porque mucha gente quiere emprender, pero no encuentra qué. En Jesucristo Fuente de Amor Central se han dado charlas, o llegamos a dar una charla justamente sobre la parte de la finanza y sobre emprendimiento. Es importante llevar a la conciencia de todos que el pluriempleo es bueno, pero independiente es mejor. Sí. Entonces, tú empiezas dando pasitos, haciendo camino al andar, como dice el poema de Antonio Machado, paso a paso, ¿no? Entonces, tienes que empezar a saber que esas ideas, buscar cuál es la que puedes realmente realizar, que no afecte tu productividad de tu trabajo o lo que realizas normalmente, y empezar a ejecutar poco a poco. Excelente, Alexis. Aquí tenemos algo sobre un método de David Renzi. Sí, es el que estábamos mencionando, poniendo de menor a mayor las deudas. Bien. Que habíamos dicho, donde no estoy de acuerdo necesariamente, porque debemos de adaptar de acuerdo a nuestra necesidad. Y mencionaba que si fuera de menor a mayor, uno de los últimos pagos sabidos sería la casa o sería el carro. Entonces no es procedente. Ahora, el que no tiene una necesidad de tener un vehículo y debe, vende el carro. Alexis, escúchame, para un ejemplo más bajito, para cierto nivel de nuestros oyentes, de amigos que tengo, que él me dice, yo estoy haciendo un SAN, Lorena, yo te voy a pagar, pero estoy haciendo un SAN, estoy llevando un SAN para pagarte. Es decir, que ellos se meten en un SAN, el número 7, 8, en 6 meses, para luego pagarle a Lorena. Y no es mejor irle pagando a Lorena esa misma cuota mensual o quincenal, que ahorrarle un SAN y dejar a Lorena frenando en el aro en lo que le toque ese número. Fíjese, pastor, lo que pasa. Como nosotros normalmente no somos disciplinados, cuando creamos un SAN, le pagamos a alguien, esa persona nos va a llamar lo de este mes o lo de esta quincena. Como no somos disciplinados, el dominicano tiende a usar mucho eso. Hubo una institución financiera que abrió un SAN, pero usted no perdió una cuota. Usted sabe que con el SAN hay una cuota que usted pierde. Entonces es mejor crear usted mismo la disciplina, guardarlo mensualmente, ponerlo en una cuenta de ahorro, luego llevarlo a un papel comercial o aquel instrumento que le genere intereses y se ahorra esa cuota que le está ganando ese amigo, vecino, que es el creador del SAN. Hay algunos que son SAN sin beneficio. Sí. Bueno, he sabido un par de SAN sin beneficio que se ha parecido a la persona. Entonces es bueno saber dónde ponemos nuestro dinero. Y hablando de SAN, hace poquito andaba uno rondando por las redes y se trataba de una flor. Ay. Una famosa flor, no sé si usted tiene conocimiento, que me imagino que sí, claro está. ¿Realmente eso era algo que podía al final dar resultado, Alexis? Tenemos que decir que habemos todavía indios en República Dominicana. Yo creo que con eso respondemos. Habemos claro. indios. Habemos, me tengo que agregar. Sí, habemos. La realidad es que son muchas las cosas que se inventan en el mundo y los dominicanos. Tenemos que tener cuidado inclusive dónde ponemos nuestro dinero. A veces en los barrios dicen, mira, allí pusieron una casa y están prestando y están captando dinero. Y mira, le están pagando buenas tasas y la gente lleva sus chelitos, sus ahorros, hasta coger préstamo a otro lado porque le dan más en la tasa donde y se desaparece la casita con las personas. ¿Qué pasó? Perdimos todo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado dónde invertimos. Están las entidades reguladas a través de la Bolsa de Valores o de la Superintendencia de Banco con la Ley 189-03, en el caso de los bancos, donde podemos verificar si están o no inscritos. Entonces a partir de ahí podemos ir. Bueno, yo creo que hemos aprendido bastante en el día de hoy. Lástima que el tiempo sea tan breve. Alex, un último consejo a nuestros televidentes. Una palabra que tú quisieras que se quedara en sus mentes. Hay que educarse, crecer y cambiar. Nunca vivan por encima de sus posibilidades. Guarden y piensen que hay que tener pan para mayo. Agradecemos a Alexis Ramos. Ramos por acompañarnos en esta mañana. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en breve con este tema que estaremos tratando a continuación.
Express Dry Clean, calidad total en lavandería. Estamos ubicados en la Rómulo Betancourt 2078 Bellavista, Guarocuya 84 Sector El Millón y en la Luis F. Tomén número 3 en Sánchez Baristo Morales. 10% de descuento pago en efectivo, 5% de descuento en tarjeta de crédito haciendo su prepago. Llámenos 809-534-0140, 809-482-5081, 809-472-6403 y 809-566-7497. Servicio a domicilio gratis. Express Dry Clean es calidad total en lavandería. Que tenga 1000 problemas, confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerza. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos. Levanta las altas al cielo conmigo. Aunque tenga 1000 problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos. ¿Qué comienzas a sentir? Comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. Ya estamos de regreso en su programa Sembradores de Esperanza, hoy con un tema bastante interesante, que sé que será de sumo interés para todos nuestros televidentes. Y el tema es el siguiente: entrégale a Dios tu defensa. Pastor, ¿cuántos de nosotros en algún momento no hemos sido calumniados, no hemos sido ultrajados? Se han comentado cosas al respecto de nuestra persona. Muchas veces son ciertas, en otra mayoría no lo son. Y muchas veces nosotros queremos salir a la defensiva, a decir lo cuán equivocado están las personas de nuestra persona, valga la redundancia, porque lo que se ha dicho no es cierto, o quizás se le ha agregado un poquito de más, o se le ha
será quitado, pero el punto es que nos queremos defender y no damos parte realmente a Dios, que es nuestro defensor por excelencia. ¿Cómo nosotros podemos quizás llevar una palabra fresca en esta mañana y hacerle entender a la gente que por más perseguidos que nosotros nos sintamos, sea cual sea la circunstancia, debemos esperar un tiempo preciso, un tiempo perfecto y darle parte a Dios en ese problema, en esa preocupación que nos roba la paz, que nos quita el gozo, y que podamos entender que en cualquier momento la verdad saldrá a relucir, y no necesariamente será por parte de nosotros, sino porque realmente le servimos a un Dios justo y que hace memoria de todas las cosas. Así es importante, Lorena, saber que no siempre nosotros tenemos la capacidad para hacer callar la boca de aquellos que se levantan en nuestra contra. Y no siempre o nunca la venganza es recomendada por la palabra del Señor. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. De manera que nuestras emociones se ven fuertemente afectadas cuando de nosotros se dicen cosas ciertas o no. Entonces hay que partir de si son ciertas o no. Si son ciertas, lo primero es que entonces yo debo procurar modificar mi conducta, yo debo procurar dejar de hacer aquellas cosas que sirven de cuestionamiento para mi integridad o para mi carácter. Tengo que, como creyente, si soy creyente, ¿verdad? Porque el que no es creyente se mueve bajo su propia ley. Eso sí. Al que me insulta, le insulto, al que me grita, le grito. Pero el creyente y la persona disciplinada sabe que hay que esperar el momento oportuno para poder hablar, para poder defenderse. El cristiano tiene que procurar vivir una vida de integridad delante del Señor. Una vida que no ofenda, que no agravie a las demás personas. Y debe ser lo suficientemente humilde para saber que si cometió un error y por ese error que cometió, por esa falta que cometió, es que viene la crítica, entonces saber reconocer su error, humillarse y pedir perdón. Ahora, si esto no es suficiente para callar la boca de aquellos que siguen hablando de nosotros, entonces ya nosotros descansamos en Dios. Eso es por un lado, porque el creyente se supone que no tiene enemigos. Se supone que yo no provoco en alguien una enemistad contra mí, sino que el enemigo de lo de Dios, que es Satanás, también procurará afectar a los hombres y mujeres que le están sirviendo al Señor y procurará levantar en su contra, ¿verdad? Mintiendo o no, todo tipo de ataques. El caso de nosotros es partiendo de que sea mintiendo, porque si es verdad, no nos queda otra que cerrar la boca, humillarnos y esperar ser restaurados por el Señor, vuelto a una comunión con Dios y entonces iniciar de nuevo. Pero yo sé que tu inquietud va cuando es mintiendo. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Si yo no le he hecho daño, ¿por qué si yo nunca dije eso? Dicen que yo dije. ¿Por qué me ponen en esa situación? Ahí necesitamos priorizar nuestra relación con el Señor. Saber que la justicia de Dios está por encima de la justicia del hombre. Que la justicia del hombre puede ser comprada, manipulada, cuestionada, pero que la justicia de Dios nadie la puede comprar, nadie la puede alterar. ¿Necesita tiempo? Claro. Sí, necesita tiempo. Paciencia. También necesita paciencia. Quebrantamiento. Demasiado. Pero al final, Dios siempre tratará con justicia nuestra causa. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos alegrarnos cuando hablan de nosotros mintiendo. Quizás en un momento nosotros no podamos entender el por qué tenemos que pasar por ciertas situaciones y entendemos que es injusto el tener que vivirlas. Y yo sé que cualquiera de nosotros, precisamente los que estamos ahora ahí o los que están ahora ahí en su televisor, quizás se identifican, han pasado situaciones que entienden que ha sido injusto y quieren salir quizás a decir no es así como se está diciendo, pero también es cierto, pastor, que al final vemos la gloria de Dios manifestarse, porque Dios pone cada cosa en su lugar y podemos entender el porqué de tantas situaciones. Muchas veces estas situaciones pasan, por más injusta que parezcan, porque también depende del carácter de la persona, tanto de aquel que entiende que es maltratado como del que maltrata.
porque ahí sale a relucir lo que hay dentro de nosotros. Cuando tú hablas de alguien, señalas a alguien, eso habla mucho de lo que hay dentro de ti, lo que hay en tu corazón, de lo que tú eres como persona. Pero también aquel del cual se habla, si se revela en cuanto a lo que se está diciendo, también denota de tu carácter y de tu madurez en Cristo. Por eso lo mejor es callar y dejar que sea Dios quien hable, sea Dios quien te defienda, sea Dios tu abogado, porque Dios no se equivoca y nosotros con cualquier palabra, con cualquier acción podemos equivocarnos. Quizás lo que está pasando es algo que puede ser manejable, pero yo quiero interceder y puedo empeorarlo. Puede empeorar. Exactamente. Y no estamos hablando, Lorena, del caso en que tú y yo como amigos tengamos una diferencia por una situación particular y bueno, yo dé una interpretación de la situación, la comente con amigos en común y entonces que tú no puedas llamarme a mí, Freddy, pero yo creo que las cosas no fueron así. Mira, déjame explicarte. No se trata de que tú no puedas darle una explicación, pero si una vez que tú me das la explicación y yo insisto en seguir difamándote, en seguir diciendo, pues ya tú no puedes entrar en un dime y direte, una disputa, porque entonces pierde tu posición, es decir, pierde tu posición de justicia, de integridad. No podemos tratar de callarle la boca a todo el mundo. En la política, ¿verdad?, se usa mucho de lanzar lodo al otro para poner a la otra persona en la defensiva de tener que desmentir todas las cosas negativas que se dicen. Si uno entonces comienza a desmentir todo lo negativo que se dice, uno se va a agotar físicamente, terminará exhausto, tratando de demostrar a una persona que no quiere entender tus razones. Entonces hay personas que no quieren entender tus razones. Pasa en la relación de pareja, pasa en las relaciones de amistad, pasa en el ámbito laboral, que el otro no quiere entender razones y tú no te vas a consumir, a secar, ¿verdad?, a derramar tus energías, perder tu enfoque por tratar de convencer a una persona de que tú no eres como esa persona dice. Pero también hay otra parte, que muchas veces ese tipo de inconvenientes se dan cuando alguien quiere quitarte del medio. Hay envidia y celo por el medio. Exactamente, y parece mentira, pero eso también se vive en las iglesias. Usted Claro mencionó algunas otras áreas, pero también en las iglesias podemos nosotros como creyentes experimentar ese tipo de cosas, sea porque hay un celo ministerial, sea porque hay una envidia, sea porque hay un egoísmo, sea porque yo llegué último a la iglesia y resulta que bueno, he sido favorecida por gracia del Señor y quizás estoy ocupando un lugar que tú entiendes que deberías tú ocuparlo porque tenías más tiempo ahí. Entonces mucha gente comienza a levantar calumnias y precisamente de eso es que queremos hoy hablarte y puntualizar, de esas calumnias que se levantan, que van como más allá, que tú no le encuentras lógica, que no le encuentras ni pie ni pisá, como decimos en el buen dominicano. Ese tipo de cosas, no simplemente quizá una simple mentira, como a veces el ser humano está acostumbrado a comentar, sino cosas que surgen, que arman un escándalo, que resulta que reúnen los diáconos, los líderes y la iglesia entera por causa de ti. Y tú te quedas, pero ¿qué está pasando? ¿Qué yo he hecho mal como para que exista ese revuelo a mi alrededor? ¿Dónde estoy yo parada? ¿Qué hago? ¿Qué he hecho para hablo con el pastor, hablo con fulanito, pero resulta que el pastor también quizás no está mirando la realidad del asunto y también tú sientes que se pone en tu contra, porque a veces sentimos lamentablemente no siempre los líderes obran con imparcialidad y justicia. A veces, como seres humanos que son, también se dejan persuadir. Pero entonces ahí, Lorena, es que tú debes darte cuenta como creyente verdadero que es algo que escapa de tu control y que tienes entonces que dejarlo en las manos del Señor. Tienes que entonces depositar toda tu confianza en el Señor, porque es obvio que si todos están en contra de tuya, sabiendo tú que no has hecho eso de lo cual se hace mención, entonces debes decir, espérate, si Dios lo ha permitido es con un propósito. Claro. Si Dios ha permitido que se levanten todos mintiendo en mi contra, reitero, mintiendo, porque si es cierto, lo que tengo que hacer es reconocer mi falta, pedir perdón y aceptar cualquier disciplina y o condición que se ponga para yo ser restaurado a la comunidad. Pero miren, en la Biblia tenemos un caso muy particular de David. David, de quien se dice que era el hombre conforme
al corazón de Dios fue malinterpretado por Saúl. David es invitado a servir delante de Saúl, tocar el arpa para aliviar los tormentos que experimentaba Saúl a causa de una influencia demoníaca que tenía. David sirve desinteresadamente, luego le da a Dios la oportunidad de exhibir su fe y confianza en él, derrotando a un gigante llamado Goliat. Es el rey quien le ofrece al que enfrentara a ese gigante la posibilidad de casarse con su hija. Entonces David no llega quitándole o restándole espacios a Saúl, sino que es Saúl quien le abre espacio a David por lo que ve de Dios en él. Así es. Pero llega un momento entonces en que Saúl entra en un celo excesivo contra David y emprende un ataque, una huida, una persecución feroz contra David, argumentando que David quería arrebatarle su trono, cuando David en ningún momento ni siquiera le había pasado por la mente esa situación. Y en ese dilema es que David escribe muchos salmos. David tuvo que huir tanto de Saúl en una primera etapa de su vida, como luego de su propio hijo Absalón en otra etapa de su vida. Y aquí en el Salmo 23, David puede decir, Salmo 23, que muchos lo identifican solamente con el buen pastor, pero que el Salmo 23 trata dos temas. Desde el versículo 1, que nos habla de la relación de Dios como nuestro buen pastor, hasta el versículo 4, ahí habla de la relación metafórica de Dios como un pastor, dicho por David, que era pastor de ovejas, compara a Dios al pastor de almas o pastor de seres humanos. Pero el verso 5 y 6 cambia el escenario. Y entonces David dice, verso 5, aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David puede reconocer que Dios, ante la presencia de sus enemigos, Dios prepara un banquete. Y esto habla de la hospitalidad que era requerida en la antigüedad. Y David dice, en lugar de Dios desampararme, en lugar de dejar que mis enemigos devoraran mi carne, aunque el enemigo acampe contra mí, ¿verdad? Aunque contra mí se levanten guerras, en otra ocasión él dijo, yo estaré confiado porque Dios está conmigo. Y este Dios prepara un banquete delante de David, y así puede hacerlo contigo y conmigo, siempre y cuando esas calumnias sean calumnias, porque siempre no es calumnia. ¿Sí? Siempre y cuando los ataques sean mintiendo, estate tranquilo que Dios está preparando banquete delante de ti para que tú puedas descansar en su cuidado. Pastor, vamos a hacer una breve pausa y ya cuando retornamos vamos a concluir este tema que estamos tratando en el día de hoy. Ya regresamos. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Express Dry Clean, calidad total en lavandería. Estamos ubicados en la Rómulo Betancourt 2078 Bellavista, Guarocuya 84 Sector El Millón y en la Luis F. Tomén número 3 en Sánchez Baristo Morales. 10% de descuento pago en efectivo, 5% de descuento en tarjeta de crédito haciendo su prepago. Llámenos 809-534-0140, 809-482-5081, 809-472-6403 y 809-566-7497. Servicio a domicilio gratis. Express Dry Clean es calidad total en lavandería. Porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí.
amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en tu espacio Sembradores de Esperanza. Lorena y Freddy Pérez te acompañan en esta mañana. Lamentablemente los pastores Misael y Keila están en una ocupación muy particular y no pudieron estar con nosotros. Donde quiera que están, les bendecimos en este momento. Y Lorena, para continuar con nuestro tema, entrégale a Dios tu defensa. Es importante destacar que aunque David fue perseguido muchos años por Saúl y luego por Absalón, en ambos casos, al final, Dios puso en alto la fidelidad y la integridad de David. En 2 ocasiones registra la Biblia que Dios entregó la vida de Saúl en las manos de David. En otras palabras, que David pudo haber tomado venganza. Claro que sí. Muchos de los que seguían a David se ofrecieron para matar a Saúl. Es como si David hubiese pagado un sicario para que matara a Saúl. Se ofrecieron voluntariamente, no me pague. Sin embargo, David siempre mantuvo el principio de que Dios lo librara de tocar a su ungido. Y esto en algunas iglesias causa cuestionamiento, porque algunos hermanos dicen, pero entonces si el líder tal o cual está en una actitud de pecado fragante, abiertamente, entonces vamos a seguir honrándolo como si fuera un siervo de Dios. Crea cuestionamiento. Pero David entendió que él no era responsable de traer juicio sobre Saúl, sino que él simplemente podía descansar en que Dios mantuviera su defensa, que Dios juzgara su causa. Para nosotros es difícil hacerlo, pero si vamos a la presencia del Señor y le pedimos a Dios que nos dé las fuerzas para confiar en que Él sabe qué es lo mejor para nosotros, podemos hacerlo descansando en la gracia, la misericordia, el favor de Dios, que siempre están disponibles para nosotros. Así es, pastor. Yo sé que algunos de nosotros en este momento están lidiando con alguna batalla. Puede que esta batalla sea en tu trabajo, puede que sea una batalla de salud, puede que sea una batalla en cuanto a tu dignidad, pero tú no estás solo en medio de todo esto. Aunque tú sientas que eres atacado, que eres calumniado y que quizás la gente que está a tu alrededor no te está apoyando, mas te ha dado la espalda, yo quiero decirte que Dios está contigo. Y aunque tú sientas que el otro quizás no te da ese valor que tú tienes y lo que hace es quizás ignorarte, pues Dios está orgulloso de ti y Dios no te ha dejado solo, porque en medio de nuestras situaciones, ahí está Él. A veces no tenemos la fuerza para salir adelante, no sabemos cómo levantarnos, cómo lidiar, pero si tú pides estrategias a Dios, si tú pides la fortaleza, si tú pides a Dios sabiduría, Dios te dará esa sabiduría para tú saber cómo lidiar con ese problema. Así que no desmayes. Puede que la crítica hagan que te cancelen de tu lugar de trabajo, puede que la crítica hagan que tus familiares, que tus buenos amigos se alejen de ti, dejen de hablarte, pero nunca van a detener el propósito que Dios tiene para tu vida. Entendiendo esto, si te están criticando y si están hablando de ti, claro está, cosas que no son ciertas, porque muchas veces también nosotros debemos ser conscientes de las cosas que hacemos mal, de lo que decimos. Pero si tú no has hecho nada malo como para que exista ese levantamiento en tu vida, pues tú sonríe, sé feliz, continúa adelante. Aunque sientas que estás en el piso, pues levántate y sigue caminando con la ayuda y con la dirección de Dios, y verás que vas a ver el propósito de Dios cumplirse. Y lo que no entiendes ahora,
el por qué ni las razones. En lo más adelante lo vas a entender y es ahí cuando vas a decir, gracias Señor, porque cada situación en mi vida fue necesaria para yo crecer, para yo madurar y para conocer también la gente a mi alrededor. Porque Dios permite que tú conozcas lo que hay a tu lado, lo que es conveniente y lo que no, para que deseches lo malo y puedas aferrarte y puedas apegarte a lo bueno. Así es. Y si alguien está trayendo a colación pecados pasados que ya Dios ha perdonado, tú no tienes que vivir dando explicaciones de pecados que ya tú has confesado, de los cuales te has arrepentido y de los cuales seguro Dios te ha perdonado. Recuerda que el ser humano no obra conforme a la justicia de Dios. El ser humano no olvida, el ser humano no perdona, pero tú le sirves a un Dios que dice que Él ha echado tus pecados al mar y que Él se ha olvidado de tus pecados pasados. Dios no tiene una cuenta para cada vez que tú le fallas o recaes en una situación, sacarte en cara lo que Él ha hecho por ti. Muchos humanos hacemos eso, muchos maridos, esposos que maltratan, denigran a su mujer, le sacan en cara cosas, errores pasados, para hacerla sentir menos, para menospreciarla, para presentarse como santos varones aprobados ante la sociedad. Pero Dios no es ese marido hostil, Dios no es ese compañero egoísta, envidioso, Dios no es ese líder irracional que solamente se sirve de tu servicio, de tu persona, para él ella sentirse mejor que tú. Si Dios te ha perdonado, no tienes por qué vivir cabizbajo. Si Dios nos ha perdonado, no tenemos por qué vivir como avergonzados, en el sentido de que, bueno, ya yo cometí un error y ahora Lorena siempre se va a hablar de ese pecado pasado. No. Si ya Dios te ha perdonado, procura no recaer en esos pecados pasados. Procura mantenerte en comunión y obediencia al Señor. Y el que quiera hablar, el que quiera menospreciarte, el que quiera ponerte a un lado, deja tu defensa en las manos del Señor. Descansa en aquel que es digno de confianza, descansa en aquel que es el que pagó el rescate por tus pecados, derramando su sangre en la cruz del Calvario. Vivamos una vida sin resentimientos, amarguras, de odio, ira, rencor, deseos de venganza, porque al final solamente tú serás perjudicado, no por lo que digan de ti, sino por cómo reaccionas y cómo permite que tu corazón y tu espíritu se contamine con sentimientos negativos y deseos de venganza. Libérate. La venganza del Señor, deposita tu causa en las manos del Dios que te tiene pendiente y que Él es tu defensor. La Biblia dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. A Jesucristo, hombre, Él es tu abogado defensor. Pidamos discernimiento a nuestro Dios para que aprendas a diferenciar lo bueno de lo malo. Así que yo te digo a ti en esta mañana, si tú no entiendes lo que está pasando, discierne con el Espíritu de Dios que está dentro de ti. Pídele al Espíritu de Dios que saque a relucir lo que está aconteciendo. Porque muchas veces estas cosas son para llevarte a otro nivel de gloria. Y yo quiero dejarte con este versículo bíblico que dice lo siguiente: me condujo a la sala del banquete y me cubrió con la bandera de su amor. Así que no te preocupes, Dios va a exhibir su gloria ante todos aquellos que están en tu contra, que te señalan, ante todos aquellos que hablan en mal de ti. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Yo espero que hayas sido edificado con este tema y que hayas también aprendido algo al respecto y que eso que aprendiste puedas ponerlo en práctica. Y si estás pasando por una situación similar, recuerda, haz silencio. Dios se encargará de hablar por ti. Pastor, ya decimos adiós este programa. Lamentablemente hemos llegado al final de este espacio, agradecidos de la oportunidad que Dios nos ha dado e invitándole, Lorena, para que la próxima semana, claro que sí, nos sintonicen. Aquí estaremos en este su espacio, Sembradores de Esperanza. Bendiciones para todos. A mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste.
amaste a mí, me amaste a mí. Usted está viendo